Desalojan el Instituto de Educación Secundaria Vila por amenaza de bomba. Un aviso que fue enviado esta madrugada al correo electrónico de la Secretaría del Centro. En unos instantes conectaremos con las inmediaciones del instituto para conocer la última hora. Hoy hace 21 años del peor atentado que ha sufrido España a lo largo de su historia. Aquel 11 de marzo de 2004 se produjeron hasta 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron matando en la explosión a un policía, con lo que el cómputo global de los atentados ascendió a 193 fallecidos. Hoy en Conectados recordaremos cómo se vivió en Ceuta aquel fatídico 11 de marzo. El Consejo de Ministros aprobó recientemente la contratación de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y prevención de la dependencia en Ceuta por un valor superior a los 18,5 millones de euros, exactamente 18.534. Hablaremos con el director territorial del Inserso, Juan José Cabrales, sobre los servicios que se van a prestar en virtud de este contrato, a cuántos usuarios beneficia y de qué perfil. Además, también les preguntaremos cómo se pueden solicitar estas ayudas y otras cuestiones de interés vinculados a su institución. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así arrancamos nuestra cita diaria con la actualidad local en directo, una conexión que también nos va a llevar en unos instantes a las cuartas jornadas organizadas por el puerto en colaboración con la ciudad y otras entidades para visibilizar y para poner en valor el papel de la mujer en el sector portuario marítimo. También a la exposición que celebra el Instituto de Educación Secundaria Camões con motivo del Día de la Mujer, con un tributo a las pioneras del pasado, o a conocer la tripulación que va a bordo del barco Escuela de la Paz, que ya está en Ceuta. Antes de todo esto y mucho más, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Seguimos pendientes de la lluvia. Aquí tienen el plan, el panorama para hoy: cielo nuboso o muy nuboso con chubasco que puede ir ocasionalmente acompañado de tormenta, tendiendo por la tarde a disminuir las precipitaciones. Las temperaturas continúan en torno a los 14 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento sopla de poniente o suroeste moderado a fuerte. Pues 3 minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 11 de marzo. Ahora mismo la actualidad pasa por las inmediaciones del Instituto de Educación Secundaria Vila, que ha sido desalojado a primera hora de esta mañana por un aviso de bomba. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento en este Instituto de Educación Secundaria y qué es lo que ha ocurrido exactamente? Buenos días, Susana. Pues acaban de entrar hace 5 minutos ya los aproximadamente 1.200 alumnos del Instituto Ávila, que son los que están de turno de mañana. Pues lo que ha ocurrido es que sobre las 8:30 de la mañana, sobre las 8, cuando entraban el personal docente, veían un mail dirigido a la Secretaría del Centro con un supuesto aviso o amenaza de bomba. Evidentemente se activaron los protocolos, se desalojó el centro, se avisó a la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado y han estado 1 hora y media, como decimos, inspeccionando el centro. Los profesores y los niños estaban aquí fuera, en la plaza que está justo al lado del centro del Inserso, pues estaban esperando un poco las noticias y, como decimos, hace 5 minutos han entrado ya por fin, porque era una falsa alarma. Para que nos cuente exactamente cómo ha ocurrido todo, estamos con el director del centro, Juan Ángel Otaola. Buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, cuéntanos qué pasaba. ¿Llegabais esta mañana? Coméntanos un poco la cronología de los hechos. Pues sí, nada, hemos llegado y nos indicaba el secretario, mira, tenemos un correo que es un aviso. Entonces, bueno, pues nada, lo hemos leído y entonces lo primero que hemos hecho ha sido dejar al alumnado que no entrara dentro de las instalaciones para no tenerlo que volver a sacar. Hemos dado aviso al 112, hemos avisado también a una patrulla que tenemos de la UIR gestionando un poco la entrada.
y entonces, bueno, pues activar el protocolo de evacuación y todos al punto de encuentro, que es aquí, como bien has dicho, en el aparcamiento del Centro del Mayor, que está aquí al lado. Primero y segundo de la ESO sí había hecho la entrada, con lo cual, bueno, pues sí teníamos todas las filas hechas y han podido salir en orden. Lo que es tercero, cuarto, ESO y bachillerato y FP, pues estaban en la escalinata de entrada. Antes de entrar al centro para intentar dar unas directrices un poquitín más ordenadas, pues ahí mismo les hemos dicho que todos tenemos que ir al punto de encuentro y de manera ordenada. Ellos ya habíamos practicado lo que es la evacuación en el primer trimestre, con lo cual todos recordaban cuál era el procedimiento, dónde era el punto de encuentro, dónde tenían que situarse ellos, y entonces, bueno, pues se ha podido hacer de una manera más ordenada. Ha venido la policía local para cordonar la zona, era la UIR, y han entrado dentro del centro los TEDx y la unidad canina. ¿Os han comentado algo los agentes? ¿Qué han visto? Nos han comentado pues si habíamos detectado alguna rotura o una incidencia destacable. En principio todo estaba con normalidad. Y bueno, pues como bien has dicho, bueno, pues la policía local ha cortado el tráfico y ha facilitado un poquitín pues el que estuviéramos un poquitín más protegidos de cara al tráfico. ¿Es la primera vez que sucede algo en un instituto como el tuyo? En los años que llevo yo aquí en el Ávila, que son 21, nunca se había dado un aviso de bomba. Es la primera vez y esperemos que sea la última, sobre todo porque los perjudicados al final son los alumnos. Muchas veces se hacen este tipo de acciones por el tema de los exámenes y no se dan cuenta que para concretar algunos exámenes, por ejemplo como los de bachillerato, se precisa más de una hora, con lo cual que para volver otra vez a fijarlo pues es un trastorno, ¿no? Y estamos ya a final del segundo trimestre, el tiempo les apremia por el tema de los contenidos y había muchos alumnos preocupados por el tema de los exámenes, ¿no? Porque ellos desconocían si íbamos a volver a entrar o si pues era segunda hora, si lo habían perdido o cómo se iba a actuar, ¿no? Entonces, bueno, de cara a ellos, tranquilidad, pues porque si lo hemos perdido lo podremos recuperar, y si fuera pues a una quinta o una sexta hora pues se desarrollaría con normalidad. Hemos visto la preocupación de muchos padres cuando estaban los alumnos aquí en la plaza. Muchos padres se han desplazado aquí a por los niños. Evidentemente serán los alumnos los que lo han llamado, ¿no? Ante no saber lo que pasaba, ¿no? Sí, porque hoy en día ya pues todo el mundo tiene móvil. Es cierto que dentro del centro pues está prohibido, y en caso de cualquier necesidad utilizamos los propios del centro para ponernos en comunicación con las familias, pero aquí en las circunstancias en las que estábamos, bueno, pues cada uno ha tenido esa acción de llamar a casa para decir lo que sucedía, y muchas familias pues se han acercado preocupadas. Aquellas que se han acercado, muchos se han llevado a los menores, y bueno, pues los que hemos quedado, los que estamos aquí, pues rutina y a seguir trabajando. Ya por último, Juan Ángel, ¿la dirección del centro ahora emprende una investigación de oficio o es aparte de la investigación que supongo que llevará a cabo la policía? Bueno, nosotros en primer lugar lo que hemos hecho ha sido comunicar a nuestra dirección provincial y a la delegación de gobierno pues la situación que teníamos, ¿no? Una vez que volvamos ahora todos con normalidad, bueno, pues ahora veremos cuáles son el procedimiento que cabe llevar, ¿no? Desde luego sí hay un prejuicio, sí hay un perjuicio para los alumnados, para toda la enseñanza pues que sufre este tipo de acciones, ¿no? Entonces sí es cierto que debiera de haber una sanción que fuera un poco ejemplarizante. Juan Ángel, pues muchas gracias por atendernos, que te hemos visto cuidando a todos los alumnos, y gracias por estar aquí esperando para contarnos en directo lo que ha sucedido. Gracias por cubrir la incidencia y esperemos que no se repita, ¿vale? Y agradecer que no ha llovido. Y agradecer que no ha llovido porque podríamos haber pillado una chupada importante. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Venga, gracias. Venga, os dejo. Bueno, pues Susana, ya has escuchado, afortunadamente una falsa alarma, suponemos que sería de algún gracioso que hoy tendría algún examen y no tenía ganas de presentarse, suponemos porque no habrá estudiado en demasía. Así que bueno, como decimos, falsa alarma, 1 hora y media que han estado aquí los pobres alumnos a la intemperie. Ha chispeado un poquito, pero bueno, como decimos, sigue la actividad lectiva y esperemos que esto no haya trastocado mucho la programación del centro de la Vila. Susana.
Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta detallada información. Seguimos pendientes de otros asuntos de interés. Tenemos línea abierta, pídenos paso cuando estimes oportuno. Y del Instituto de Educación Secundaria Vila nos vamos ahora hasta el Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales. Allí acaba de arrancar en estos mismos instantes una jornada organizada por el puerto con la colaboración de la ciudad y otras instituciones, dedicada a visibilizar y a poner en valor el papel de la mujer en los servicios portuarios y marítimos. Son las cuartas jornadas, hablemos en femenino, que se llaman Voces del Estrecho, Mujeres al timón del cambio. Muy pendiente de este evento está Rafael Morales. Muy buenos días, Rafa. Desde el Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales, donde se va a llevar a las conferencias relacionadas con el ámbito de la mujer en el ámbito portuario y marítimo. Concretamente, ya están esperando las autoridades para atender a los medios en este cuarto encuentro de Voces del Estrecho, Mujeres al timón del cambio. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que solo puedo tener palabras de satisfacción y agradecimiento en el día de hoy, ¿no? Tanto a la consejera de Servicios Sociales de la ciudad como la Asociación San Cruz Andalucía, con el presidente Gerardo a la cabeza, ¿no? Es un día, yo creo que es importante porque es la primera vez que se celebra un foro de esta trascendencia en Ceuta, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta la temática sobre la que va a versar, ¿no? Que es la representación de la mujer en el sector portuario. Creo que se ha conseguido cerrar, ¿no? un grupo de mesas con un nivel bastante importante. Lo vamos a poder visualizar, ¿no? En las ponencias que se van a ir llevando a cabo a lo largo de la mañana. Y por otro lado también, pues satisfecho una vez más pues con la presencia, ¿no? Y el respaldo de los puertos andaluces a la autoridad portuaria de Ceuta, ¿no? Yo creo que también es un momento que se pone de relieve, ¿no? Pues esa implicación que hay, ¿no? Y esa coordinación que tenemos con los puertos de Andalucía. Yo creo que es un momento en el que se aunan una serie de sinergias y voluntades siempre en aras del interés general tanto de los puertos de Andalucía como del puerto de Ceuta. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a la autoridad portuaria y a San Cruz por este evento. La verdad que creemos que es un punto de partida muy importante para hacer llegar a la mujer pues este mundo como es el mundo del puerto, de la pesca y demás, que muchas veces pues las mujeres creen que ahí no tienen cabida. Y de esta forma pues vamos a dar pie y a demostrar y a asesorar, y también gracias a las experiencias que se van a ver hoy en las distintas mesas, pues que es un mundo muy bonito y también que en el que la mujer pues tiene muchas opciones. Por lo tanto, para nosotros hoy es un día muy importante. Vamos a seguir tocando puertas, derribando barreras, y esta es una de ellas, sobre todo mental, que pensamos que no, en la que no tenemos cabida, y sí que la tenemos en esta y en muchas otras. Muchas gracias. Muy buenos días. Me corresponde como presidente de San Cruz, pues también agradecer su presencia y sobre todo también agradecer la bienvenida, la cálida bienvenida que nos dispensa la consejera, en nombre de todo su equipo de la consejería, y también, lógicamente, a nuestro compañero de la autoridad portuaria, Juan Manuel, que realmente nos ha hecho muy fácil el trabajo para estar aquí y, como bien ha dicho la consejera, tratar un tema tan interesante, tan importante y, sobre todo, tan necesario para los puertos, como, en definitiva, por una parte, facilitar ese acceso a nuevas profesiones dentro del sector, pero sobre todo también porque los puertos y el sector necesita de talento, y ese evidentemente es el que ofrecen las mujeres, y para ello nada mejor que exponer diferentes testimonios, diferentes situaciones de grandes profesionales, de grandes empresarias, de grandes responsables también dentro de la Administración, pues para que nos hagan partícipe de cuál ha sido su trayectoria, de qué momento están viviendo y, sobre todo, de qué manera podemos seguir también trabajando para dotarnos, por así decirlo, de ese valor tan importante, ese valor añadido tan importante, esa
influencia por parte de la mujer, que realmente lo que hace es que enriquece al sector. Por tanto, para nosotros muy contentos. Seguimos trabajando también con los compañeros de Ceuta de una manera muy directa, porque bueno, en Sant Cruix también me permiten que haga un par de palabras para explicar exactamente cuál es el objetivo de Sant Cruix. Sant Cruix es una asociación sin ánimo de lucro, donde está conformada por el puerto de Ceuta, el puerto también de Melilla y los puertos de interés general en Andalucía. Los 7 puertos de interés general en Andalucía. Y venimos trabajando todos de una forma muy coordinada, uniendo esfuerzos para promover, para promocionar un entorno privilegiado desde el punto de vista turístico, de atracción de todo lo que es la actividad del crucero y también la náutica recreativa y la náutica deportiva, un entorno que es el Mar de Alborán, donde realmente ese mar, pues en lugar de separarnos, todo lo contrario, nos une. Y, por tanto, estamos también trabajando de una forma muy ilusionada en diferentes iniciativas y, por tanto, para promocionar el entorno de Mar de Alborán, Ceuta, Melilla y Andalucía, pues nada mejor que realizar diferentes iniciativas desde el punto de vista promocional, comercial y también desde el punto de vista también de seminarios específicos donde nos hagan también reflexionar, como bien ha dicho la consejera y nuestro compañero presidente del puerto de Ceuta. Y también, a su vez, también no solo reflexionar, sino también planificar y también motivar. Y, por tanto, qué mejor que esta jornada que... Ven aquí, Voces del Estrecho, mujeres al timón del cambio. Un magnífico lema para realmente seguir trabajando en esta línea que venimos todos con mucha ilusión y con mucha motivación, como bien ha dicho la consejera, impulsando. Muchísimas gracias. Aprovechando la presencia de Juan Manuel Doncel y hablando del ámbito marítimo, nos gustaría preguntarle sobre las cancelaciones de FRS. ¿Van a ser de carácter temporal, definitivas? ¿Qué datos se tienen al respecto? Bueno, nosotros nos hemos dirigido a la naviera, estamos a la espera de que emitan un comunicado que concrete un poco más, ¿no?, el por qué esta cancelación ahora mismo de las rotaciones entre el puerto de Ceuta y el puerto de Algeciras. En cuanto a la llegada de la nueva naviera, ¿se sabe ya plazo? ¿Se sabe...? Bueno, sabemos que está bastante avanzada las negociaciones. También tenemos conocimiento que también con la autoridad portuaria de Algeciras habían tenido ya los contactos pertinentes. También conocemos que la documentación ya fue todo remitida a Capitanía Marítima. Bueno, estamos ahora mismo esperando pues la resolución que se puede emitir sobre la viabilidad también por parte de Capitanía Marítima, de ambas, tanto Ceuta como Algeciras. Y también tenemos conocimiento que en breve querían venir a realizar algunas pruebas de atraque aquí en el puerto de Ceuta. Pero vamos, siempre será bienvenida una nueva naviera a Ceuta, porque todo lo que pueda redundar en beneficio de los ceutíes y en la conexión marítima con la península, pues aquí nunca será siempre bien recibida. Muchas gracias. Perdona, vamos a hacer una foto de... Pues ahora se va a proceder a la foto de familia de las autoridades. Escuchábamos a Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Gerardo Landaluce, presidente de Sant Cruix Andalucía, y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, en el marco de este encuentro que aborda precisamente el papel de la mujer en el ámbito marítimo. Muchas gracias, Rafa. Seguiremos también pendientes de este evento, de esta actividad, de esta jornada y también del devenir de la compañía FRS después de cancelar cada día durante la semana pasada su conexión con el barco Ceuta Jet, su conexión entre Ceuta y Algeciras, y hacerlo hasta nuevo aviso el pasado viernes. Y también de la llegada de una nueva compañía. Está previsto que en los próximos días se hagan unas pruebas entre ambos puertos. 10 y 19, cambiamos de asunto. Se lo avanzábamos en el sumario. El Consejo de Ministros aprobaba recientemente la contratación de servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y prevención de la dependencia en Ceuta por un valor superior a los 18,5 millones de euros, exactamente 18.534.000 euros. Vamos a conocer con el director territorial qué impacto tendrá esta inversión en la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia en la ciudad y a cuántas personas llegan este tipo de ayudas. Juan José López Cabrales, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, bien, como siempre, encantado de verte y de estar en la casa de la televisión pública ceutí. Bueno, pues aquí estamos encantados también de conectar, en este caso con la Dirección Territorial del Inserso, en este caso para conocer más a fondo y con más detalle ese contrato aprobado por el Consejo de Ministros para la atención
de servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia, por un importe superior a los 18,5 millones de euros. Sí. Bueno, esto es algo que llevamos tramitando hace ya bastante tiempo, pero al ser superior a 12 millones de euros fue a Consejo de Ministros, necesita la aprobación del Consejo de Ministros, que por supuesto la dio, pues como no puede ser de otra manera, una medida de política social como esta. Entraría en vigor el 1 de agosto de 2025, de este año, y teniendo una duración de 1 año y 2 prórrogas más. Ya estamos en un contrato de 1 año, que es el que termina el 1 de agosto, que es prácticamente por la mitad de la cuantía, porque al ser solo 1 año no superaba esta cuantía, no fue al Consejo de Ministros, y bueno, pues al salir la reseña del Consejo de Ministros el 4 de marzo pasado, bueno, pues la noticia se ha hecho como más visible, pero es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Claro, porque el contrato ahora mismo lo presta la empresa Atende por un importe de 7 millones de euros. La diferencia ahora con 18,5 millones de euros es de ámbito temporal, entre otras cuestiones, imagino. Claro, es porque en vez de 1 año son 2, porque está previsto incluso el incremento un 20%. Todo esto se recogió en el Real Decreto 675 de 2023, de 18 de julio del año 2023, que tiene 1 año y medio más o menos, en el que se modificó el 1051 de 2013 de prestaciones del sistema de autonomía y de atención a la dependencia. Entonces, bueno, pues es un Real Decreto que se hizo desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para especialmente aumentar, intensificar, mejorar el servicio de ayuda a domicilio, puesto que para las personas en situación de dependencia, las personas mayores, la mayoría son mayores, también no. También hay personas que no son mayores y están en situación de dependencia por diferentes condiciones o dolencias. Pues la idea fundamental es tratar de mantener el mayor tiempo posible en su entorno, en su domicilio, recurrir a la institucionalización, a la residencia solo en el último caso, porque está demostrado que como mejor están estas personas en situación de dependencia, que podemos ser cualquiera de nosotros en el futuro, y todos tenemos ejemplos en nuestras familias y los hemos vivido, pues donde están mejores en sus casas, siempre que sea posible la atención. ¿En qué consisten exactamente estos servicios? ¿En qué consiste, por ejemplo, el servicio de teleasistencia? Bueno, la teleasistencia es fundamental en las situaciones de dependencia, porque es tener... Claro, actualmente es ese botoncito que tiene la gente mayor que le conecta a un operador, mira, me he caído, me ha pasado algo, y rápidamente pues puede venir alguien a ayudar. Pero el concepto de teleasistencia debe ir mucho más allá, ¿no? Se está hablando de una teleasistencia inteligente que no solo responda, sino incluso se anticipe. Bueno, esto es una desiderata que, bueno, que esperamos que se lleve a la práctica. Ahora mismo lo que tenemos son 152 terminales en los que, bueno, pues hay una centralita y las personas se comunican, personas en situación de dependencia que se comunican. Sabemos que hay otra ayuda, otra teleasistencia de la ciudad autónoma y otra que tiene mucha aceptación de Cruz Roja. Entonces, bueno, pues son servicios que a los que la gente recurre para estar conectados, como se llama este programa. ¿Y el servicio de ayuda a domicilio en qué consiste? Vale, el servicio de ayuda a domicilio es fundamental. Son estas chicas que vemos, y digo chicas porque efectivamente la cultura de los cuidados sigue siendo fundamentalmente femenina. Lo hemos visto el 8 de marzo, que las cuidadoras son sobre todo mujeres. Bueno, algo que no debería ser así, pero debería haber igualdad también en esto. Pero bueno, parece que hay una mayor vocación. Ahora hemos visto la noticia esta del Instituto Avila. En el Instituto Avila están los ciclos de atención a las personas en situación de dependencia, que es de donde se nutre esta plantilla. Y yo desde aquí, bueno, pues también hago una llamada a que es un nicho de empleo importantísimo. De hecho, el Real Decreto 675-2023 previó un aumento muy significativo de horas,
que todavía no estamos pudiendo llevar a la práctica porque la empresa carece de mano de obra, y esto no solo está pasando en Ceuta. En las comisiones que a las que asisto virtualmente de dependencia, de valoración del sistema de la dependencia, se habla de la falta de mano de obra. Es fundamental tener personas que vayan al domicilio y ayuden en los cuidados, porque esto no lo puede asumir solo la familia, y bueno, pues necesitan personas que con la debida titulación, porque se tiende a una profesionalización. O sea, no cualquiera puede cuidar a una persona dependiente, necesita unos conocimientos especiales. Entonces es importante. Sí, pero especifíqueme, ¿qué servicios se ofrecen en el servicio de ayuda a domicilio y en la teleasistencia? En teleasistencia es eso, el teléfono, que tú tienes tu terminal allí, entonces necesitas ayuda, das un botoncito y conectas con un operador que te dice llamamos una ambulancia, lo que sea, o usted se encuentra mal, haga tal cosa y tal. La ayuda a domicilio básicamente es una serie de horas, depende del grado de dependencia que tengas. Si es grado 1, 20 horas, si es grado 2, 45 y si es grado 3, 70 horas al mes. Estamos hablando en un grado 3 de 70 horas al mes, que quieren decir a lo mejor 4 horas al día. No es un servicio continuado, pero bueno, debe ser suficiente para atender a esa persona en dos aspectos: atención personal y tareas del hogar. Hay mucha gente que llega y dice, yo es que solo lo quiero para tareas del hogar. No puede ser. Con la normativa actual tiene que ser prioritaria la atención personal, es decir, ayudar en la ducha, en el baño, en el cambio de pañales, etcétera, etcétera, a la persona en situación de dependencia. Y luego también, bueno, pues se pueden hacer desde compra, limpieza de la vivienda, etcétera. O sea, y además de estos servicios se menciona también la prevención de situaciones de dependencia. ¿Qué acciones se contemplan en este ámbito? Este servicio está pensado fundamentalmente para que haya un equipo formado por psicólogo, fisioterapeuta, trabajador social, que pueda prestar un asesoramiento. Todavía no está implementado, porque aquí la dificultad en este servicio es decir, ¿a quién se le da este servicio? ¿No? Dentro de del amplio abanico de personas en situación de dependencia, ¿por qué le das fisioterapia a unos y no a otros? Bueno, pero es una posibilidad que ofrece el contrato, está ahí, dentro de que no podría haber un equipo, por ejemplo, de 20 fisios. Tendríamos un fisio para las más de 500 personas que tienen situación de dependencia en Ceuta. Entonces, bueno, pues esto es más limitado. ¿Y a cuántas personas se está prestando ahora el servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio o de prevención de situaciones de dependencia? Bueno, pues según la última facturación de enero, en cuanto a la teleasistencia, que creo que ya lo he comentado, hay 152 terminales. ¿Y ayuda a domicilio? En cuanto a ayuda a domicilio hay 512 personas con un total de 18.630 horas. El contrato está previsto para 30.000, o sea que hay una posibilidad de incrementar mucho las horas. Y también tengo que decir, y esto lo debo resaltar porque es un mérito de la unidad de dependencia que está coordinada por Fernando Jimeno, un trabajador esencial en esta unidad, que tenemos el tiempo más bajo de resolución de toda España. El tiempo de resolución desde que se presenta la solicitud hasta que se te reconoce la prestación son 55 días y a partir de ahí lo que tarde en ponerse en contacto la empresa y implementar el servicio. En poco más de 2 meses una persona que presente sus papeles solicitando la dependencia puede tener la ayuda a domicilio o el servicio que se le haya reconocido en el programa individualizado de atención. ¿El perfil de las personas que pueden solicitar este servicio cuál es? ¿Situación de dependencia? La situación de dependencia es que necesitas algún tipo de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. O sea, cualquiera no se puede presentar, incluso personas con discapacidad, que tengan una discapacidad reconocida, a lo mejor no tienen situación de dependencia. Deben necesitar ayuda para sus actividades de la vida diaria, en un grado que se determina 1, 2 o 3. El grado 2 o 3, por ejemplo, te da derecho a una plaza residencial. Si tienes grado 1 no puedes entrar en una plaza concertada en residencia. Y en grado 2 y 3 también. También hay otra opción, y esto debe ser secundario, quiero decir, lo prioritario es tener el servicio de ayuda a domicilio
la teleasistencia o los servicios de atención directa o residenciales, si fuese necesario, hay otra opción que es la prestación económica. Y hay mucha gente que prefiere la prestación económica. Actualmente no se puede. Hay un anteproyecto que también salió hace poco, no sé si informasteis de él, hay un anteproyecto de ley que establece muchas modificaciones en la actual regulación de la dependencia y una de ellas es que la gente pueda elegir. Si la gente pudiera elegir, es casi seguro, por lo que estamos viendo día a día en Ceuta, que preferirían la prestación económica, incluso aunque la prestación económica del grado 3 está en torno a los 400 euros, un poquito más de 400 euros, que es un valor económico mucho menor a 70 horas mensuales de ayuda. La ayuda, por lo menos si encuentras a alguien que te ayude para hacer tareas del hogar, no cobra menos de 10 y más euros a la hora. 70 horas serían más de 700 euros. Y sin embargo la gente sigue prefiriendo la prestación económica. ¿A qué se debe la diferencia de usuarios de ayuda a domicilio 512 y usuarios de la teleasistencia 152? Pues esto era una pregunta que yo me hacía mucho y el otro día, preguntando, indagando, me enteré de que hay mucha gente que prefiere la teleasistencia de la Cruz Roja. Esto me dijeron. No sé por qué, no podría decir, todavía tengo que hacer una indagación. ¿Le preocupa esa preferencia? No, son servicios que están ahí y bueno, si por el boca a oreja o por lo que sea la gente prefiere o se comenta y se dice y tal, bueno, pues es lo que tendría que indagar y lo haré en cuanto tenga tiempo, que tampoco es excesivo, en qué consiste esa teleasistencia de Cruz Roja que hace que la gente la prefiera o si hay alguna base o no. Porque la teleasistencia del INSERSO la presta una entidad privada. Que es la misma empresa Atende. O sea, cuando este contrato se licita en las 3 modalidades y la empresa que se lo lleva debe prestar las 3 modalidades de teleasistencia, ayuda a domicilio y prevención a las situaciones de dependencia. Si el contrato, el valor del contrato, la inversión va a incrementarse para el próximo año en virtud del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros esta pasada semana, ¿en qué se va a traducir a la hora de la práctica, en el aumento de horas o en el aumento de usuarios potenciales o posibles de atención de estos servicios? Efectivamente, puede traducirse en el aumento de horas en cuanto la empresa tenga personal suficiente para ello, porque claro, además es algo que tiene que hacerse gradualmente y que también tiene que haber unos criterios racionales, porque claro, si tú ves que a tu vecino con grado 3 en vez de 70 le están dando 90 horas, que lo permite la normativa, y a tu familiar no, pues vas inmediatamente a decir que por qué causa. Entonces, bueno, si hay una horquilla máxima, lo ideal es darle a todo el mundo el máximo. Si alguien tiene un grado 3, quiere decir que está en una situación de gran dependencia, de mucha limitación, de prácticamente no poder salir de la cama. Y cuantas más horas esté un trabajador o un grupo de trabajadores de la empresa allí, pues más se va a ayudar a la familia, que al final, bueno, todos los que hemos vivido estas situaciones, y yo también las viví familiarmente con mis padres, pues vemos que la familia es la principal respuesta, que aunque no existe, no se ha llegado todavía al objetivo último de la ley de dependencia, de la ley 39/2006, que era constituir un apoyo total a las situaciones de dependencia. La familia sigue siendo fundamental, pero necesita una ayuda, y esta es la ayuda que prestan mecanismos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la prevención de las situaciones a la dependencia. Dice que Ceuta tiene el récord de la resolución de expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad. No, de dependencia. De dependencia, perdón. ¿Qué ocurre con el grado de discapacidad? Pues que también teníamos récord, pero que con la modificación normativa, el Real Decreto 888/2022, se establece un procedimiento de valoración mucho más completo para ajustarse a las exigencias de la Convención de la ONU del año 2006 para personas con discapacidad. Esto era una solicitud antigua de las asociaciones que se dedican a la discapacidad y bueno, pues ese Real Decreto empezó a demorar las cosas
por varios motivos. Primero, porque los equipos de trabajo tenían muy interiorizado el anterior baremo de discapacidad que databa del año 1999, o sea, llevaban 20 y tantos años trabajando con él. Aparece un nuevo baremo, bueno, es un cambio, hay que adaptarse. Pero aparte de eso, bueno, pues ha habido un incremento de las solicitudes de discapacidad. Antes la gente era algo que muchas veces quería ocultar, que si no era muy visible, pues tú no tenías por qué mostrar o pedir una valoración de la discapacidad. Ahora es algo que la gente, bueno, pues afortunadamente hay una cultura de la accesibilidad, que por cierto aprovecho para felicitaros por esa intérprete en lengua de signos que está interpretando lo que decimos. Es un paso importante, los medios de comunicación también tienen que trabajar por esa accesibilidad. Entonces, bueno, pues ya ese estigma está desapareciendo. El hecho de que tú tengas discapacidad no se considera nada negativo. También lo hemos visto con películas como Campeones, ¿no? Esta gente maravillosa que tiene discapacidad y que lo muestra. Entonces, hay más gente que pide la discapacidad porque hay un sistema de ayudas que favorece la integración social de las personas con discapacidad. Hay más solicitudes, un procedimiento de baremación mucho más lento y ya pues la tormenta perfecta, la enfermedad y posterior llorado y triste fallecimiento de José Manuel Ávila, que bueno, pues un mensaje de reconocimiento a su tarea durante más de 20 años dentro del equipo de valoración de la discapacidad. Y bueno, pues esto hace que los expedientes que tengan necesidad de una valoración médica actualmente no se pueden estar valorando. Y eso ha provocado un tapón que, bueno, que esperamos que dentro de poco se resuelva, porque ya desde la Subdirección General de Planificación han puesto a un médico en Madrid a funcionar para expedientes de Ceuta y Melilla, que, bueno, que esperamos que dentro de poco esté a pleno rendimiento, y otras medidas que se pueden tomar a pesar de la dificultad que hay de encontrar un médico para que valore la discapacidad. Porque de ese tapón del que habla, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de espera para una valoración de discapacidad? José Manuel Ávila dejó de valorar, o sea, cuando él se dio de baja, que fue en septiembre del 2024, había podido valorar expedientes de julio del 23. O sea, cualquier expediente que haya necesitado una valoración médica a partir de julio del 23, ahora mismo está parado. Ha habido excepciones, esto salió en la prensa, por ejemplo, salió una información, no sé si te acuerdas, de unas personas que protestaban porque habían presentado una solicitud de valoración de la discapacidad de un familiar muy gravemente enfermo y le habían dado un 39%. Claro, es que la valoración se obtiene, aparte de la valoración médica, la valoración de la psicóloga y de la trabajadora social. Entonces, como de entre la psicóloga y la trabajadora social ya superaban el 33, pues provisionalmente se le dio ese 39, porque cuando tienes más de un 33 se te considera persona en situación de discapacidad, que te puedes beneficiar de una serie de ayudas, de ventajas, etcétera, pues se le dio provisionalmente. Pero claro, los familiares que veían que su familiar estaba muy mal, sabían que ese 39 era insuficiente, pero es que no había un médico para hacer la valoración médica, y esto no lo puedo hacer yo. Sería intrusismo, sería prevaricación. Entonces, ni lo puede hacer el director del centro base, ni un trabajador social. Necesitamos un médico. Y cuando José Manuel se dio de baja, recurrimos al SEPE, no hay ningún médico, o no había en ese momento, y creo que ahora tampoco, ningún médico en Ceuta demandante de empleo. Es que no le interesase el trabajo, es que no había nadie a quien ofrecérselo. Es que estamos hablando de casi 2 años. Sí, efectivamente, julio estamos hablando de más de un año y medio. Sí, sí, estamos hablando de más de un año y medio, y en este caso, bueno, pues... Y el no tener un expediente de reconocimiento de un grado de discapacidad supone no tener ayudas, no tener subvenciones y no tener acceso a todos los servicios que ofrece el Inserso por eso, a una persona que tiene discapacidad desde hace casi 2 años, desde julio del 23. Desgraciadamente, bueno, igual que te he contado lo de la dependencia, que la valoración se hace en 56 días, es la media. Tenemos valoraciones aquí en 400 días de la dependencia, en los datos que se ofrecen mensualmente de la dependencia, pues aquí está Ceuta en la mejor posición, la más baja. Hay comunidades que valoran mucho más lento. En la última reunión a la que yo asistí, virtualmente, de la Comisión de Valoración de Dependencia,
pues la persona de la Comunidad Canaria dijo que estaban valorando expedientes del año 2019, que ahora se estaban valorando expedientes del 19. Es que, claro, la valoración de la dependencia se ha hecho mucho más extensa. Donde antes había un solo baremo, ahora hay 4. Y bueno, y hay todavía hay un desarrollo necesario de la base de datos, de la integración entre el baremo de discapacidad y la base de datos de personas con discapacidad. Bueno, pues hay que dar muchos pasos por ahí y sobre todo necesitamos encontrar un médico y estamos dando pasos. ¿Y cuántas personas están esperando por ese expediente o por esa valoración, por ese baremo? Bueno, pues los últimos datos es que hay más de 1.000, sí. ¿Aquí en Ceuta? 1.000 personas en Ceuta, sí, sí. Sí, hay más de 1.000 personas en Ceuta que esperan una valoración de la discapacidad. Y bueno, pues es algo que eso no pasaba antes. Los datos que tengo de hace 2 años, pues a lo mejor los expedientes pendientes de valoración hace 2 años eran 300. Y claro, se ha notado el impacto del Real Decreto, del nuevo Real Decreto. Y bueno, pues empezamos a contar con ayuda médica desde Madrid. Y bueno, esperamos también que en breve se apruebe, que es como han estado funcionando en Melilla. En Melilla pasó algo parecido, el médico que tenían allí se jubiló. Y bueno, pues en Melilla contaron con un médico de cupo y también contaron con una contratación externa. Y bueno, pues vamos a dar estos pasos para reducir esta situación porque es absolutamente necesario. ¿Se puede hacer una valoración desde Madrid? Sí, porque muchas valoraciones se hacen, vamos, y de hecho este era el objetivo último del Real Decreto. Y esto es lo que se habla en estas reuniones, se habla mucho de eso, poder hacer la valoración a distancia, es decir, hacer la valoración con los expedientes médicos que ha entregado el solicitante. Porque donde hay mucha demora es con la necesidad de entrevistar y de hablar con el solicitante, cuando en muchos casos es totalmente claro por su expediente, tú sabes la enfermedad que tiene, la situación patológica que tiene, metes los códigos CIE-10 en la herramienta de baremación y te sale el porcentaje de discapacidad que tiene la persona. Lo deseable, por supuesto, es la entrevista personal, pero bueno, actualmente con la demora que tenemos, yo creo que lo que desean y lo que esperan todas las personas que llevan más de 1 año esperando su valoración de discapacidad es que el tema se agilice lo antes posible. Pues estaremos pendientes de cómo va tratándose este asunto y a poder ser que vaya agilizándose como usted acaba de decir. Antes de despedirle, me gustaría preguntarle también por otra situación, o en este caso otra institución, en este caso la residencia Gerón, bueno, en torno a la cual también hay críticas sobre el funcionamiento, sobre el número de personal que hay, la ratio de enfermeras, también se denuncia la falta de un fisioterapeuta desde marzo del año pasado. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la residencia Gerón? Bueno, pues la situación desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista del seguimiento semestral que nosotros hacemos a la residencia, es que, vamos, hubo ese requerimiento de contratación de fisio que en el último seguimiento que hicimos, que fue en enero, nos dijeron que ya lo tenían contratado, ya hay fisio, es un servicio externalizado. Al ser un servicio externalizado, sugerimos que se hiciese un control exhaustivo del mismo. Y últimamente, porque el año pasado yo llevo el seguimiento de las quejas y sugerencias que llegan a la dirección territorial, sí nos entraron varias quejas sobre Gerón, pero desde que ha empezado el año no. Entonces, bueno, pues esperamos que estas posibles deficiencias que nosotros no detectamos, y además tenemos que decir que la plantilla que está en el contrato es una plantilla muy mejorada respecto a las exigencias mínimas de la normativa de acreditación de residencias y la normativa de la dependencia. Nosotros controlamos la residencia desde el punto de vista que tenemos usuarios 55, es el contrato que tenemos, en situación de dependencia con un grado 2 o 3, que tienen una plaza concertada y que se les ha adjudicado una plaza en Gerón. Plaza por la que solo con un coste muy elevado, o sea, una plaza
residencial estaría con un coste aproximado, si vas por libre, ¿no? Como individual, como quieres meter a tu familiar porque ya está en una situación de mucho deterioro y donde le van a cuidar mejor es en una residencia. Tendrías que pagar casi 4.000 euros al mes. En una plaza concertada lo que se paga es el 75% de la pensión. Y bueno, pues entonces una pensión de 1.000 euros estarías pagando 750. El resto lo paga el Estado, en este caso lo paga el inserso, ¿no? En este caso las denuncias vienen, bueno, una era la de que no se contaba con fisioterapeuta, que si usted me dice que ella cuenta con fisioterapeuta sería una reivindicación menos, pero en cuanto a la ratio de enfermería, el número de enfermeras, se denuncia que hay solamente una enfermera por planta, esa ratio superada es en medio punto, que según los sindicatos bueno, pues no tiene en cuenta los descansos y las vacaciones, y también bueno, pues otras cuestiones como por ejemplo el equipo de animación. Bueno, yo sé por ejemplo que claro, esto con la pandemia hubo un parón, por ejemplo el spa que tienen, pues la residencia tiene unas instalaciones magníficas, o sea, yo cada 6 meses suelo ir vamos, no pude la penúltima, pero la de enero sí, y voy a la residencia, estoy allí varias horas, vamos de un sitio para otro, no sé si es porque es la visita semestral y lo tienen todo muy bien organizado y tal, pero en sí la residencia está en un sitio privilegiado, con unas maravillosas vistas al estrecho, tiene mucha luz, mucho sol, es muy luminosa, los pasillos son muy anchos, o sea, yo tengo ahí la sensación... ¿Cuántas enfermeras tiene? Es que una residencia no es un centro hospitalario, que ahí es una confusión que tiene muchas veces la gente. La residencia es un hogar, es una casa. ¿Tú tienes una enfermera en tu casa? No. Yo no la necesito, claro, afortunadamente. Pero si tuvieses una persona mayor, tu padre, tu madre viviese contigo y fuesen mayores, muy enfermos, ¿la enfermera estaría en la casa? No, normalmente no. O sea, la enfermera es un plus, es necesario, está en el contrato, hay que cumplirlo, pero no es algo fundamental de la residencia. Por ejemplo, lo fundamental de la residencia son las auxiliares de enfermería, y digo las porque la mayoría son chicas. Entonces, auxiliares de enfermería, la ratio es mucho más alta. Y me parece que para 55 personas hay una ratio establecida de 8 o 9 auxiliares de enfermería. Tendría que mirarte el dato exacto. Y además, las otras plazas de la residencia, y esto está en un anexo del contrato, tienen que ajustarse a esa ratio también. Entonces, bueno, pues si hay 110 personas, tendrá que haber el doble de auxiliares, en una ratio que ya es muy alta, para lo que es un centro residencial normal o que te puedes encontrar en la península. Creo que el problema no es un problema de personal, entonces, o por lo menos ellos después nos presentan la plantilla que han tenido, la sustitución de bajas, etcétera, y se verifica que se han ajustado a la ratio. Cuando ha habido algún problema que les ha faltado algún auxiliar o algo, se le ha dicho, inmediatamente lo han sustituido. Así que bueno, que nosotros estamos razonablemente confiados que la residencia Gerón, y la otra que tenemos también, porque de esta no ha habido por ahora quejas, que es la de Cruz Blanca, y el centro de día de COCENFE y nuestro centro de día propio, el del Polígono, que lo hemos visto también ahora con la amenaza de bomba ahí en el Avila, está al lado del Instituto Avila. Bueno, pues están funcionando razonablemente bien porque, bueno, en los seguimientos que hacemos no se detecta y evidentemente nunca llueve a gusto de todos, pues siempre va a haber alguien que tenga un familiar allí, igual que hay gente que no le gusta el servicio de ayuda a domicilio y protesta, siempre va a haber quejas. Somos una ciudadanía cada vez más exigente y efectivamente nada es gratis, hacemos bien, porque aunque nosotros no lo paguemos, lo está pagando el Estado y nosotros somos el Estado. Pues Juan José López Cabrales, muchísimas gracias por repasar con nosotros no solamente el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio, que ahora mismo bueno, pues, beneficia a 512 y 152 usuarios, sino también para hablar de otros ámbitos y de otras cuestiones de interés relacionados con el inserso, con la institución que usted representa en Ceuta. Muchas gracias. Pues nada, gracias por vuestro interés y por dejarme expresarme. Hasta la próxima. 10:48 minutos, nos vamos ahora a otro instituto, al Instituto de Educación Secundaria Luis de Camoes, que está
celebrando hoy una actividad en el marco de todas las actividades y la conmemoración que se lleva en torno al 8M, al Día Internacional de la Mujer. Van a hacerle un homenaje a las pioneras del pasado, un tributo a las mujeres que forjaron nuestra historia, en una exposición, Raúl Llamas, protagonizada por las alumnas del centro. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues efectivamente, pioneras del pasado. Son 20 mujeres que pasaron a la historia por sus descubrimientos, por sus logros o por sus acciones. Así que tenemos aquí a 20 alumnas que se han caracterizado como personajes históricos, como por ejemplo Simone de Beauvoir, Cleopatra, Isabel la Católica, Tina Turner, etcétera, etcétera. Y entonces han hecho como una especie de circuito, una exposición. Vienen distintos centros educativos, van por los distintos stands de cada uno de estos personajes históricos, cada uno cuenta su historia y luego hacen un cuestionario a ver si han aprendido qué dice cada personaje histórico y luego hay un premio. Pero para hablar de todo esto nos lo va a contar Ana Belén Cazorla, ella es coordinadora de Igualdad del Instituto Luis de Camões. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo surge esta interesante iniciativa? Bueno, antes de nada, daros las gracias, ¿no? Porque os habéis hecho muy bien, eco de nuestra exposición, Pioneras del Pasado, un tributo a las mujeres que forjaron nuestra historia, Raúl. Y bueno, esta idea surge allá por el mes de octubre, donde un grupo de profesores que formamos parte del Plan de Igualdad del IE Luis de Camões nos reunimos para preparar el 25 de noviembre. Y mientras que se estaba preparando esa efeméride, pues se empieza a fraguar la efeméride del 8M. Empezamos a trabajar en el mes de enero porque el proyecto es muy ambicioso, tal y como podéis vosotros comprobar ahora mismo, exige muchas horas de trabajo y mucha dedicación por parte de la comunidad educativa. Y en enero ya nos ponemos en contacto con todos los departamentos de nuestro centro y le pedimos que por favor cada uno de los departamentos pues elabore un texto sobre una mujer pionera en ese ámbito. Y a partir de ahí pues ya empezamos a rodar. ¿Cuál es el premio que se dan? Porque estamos viendo que en este momento está aquí el Centro de la Inmaculada. Tienen que hacer un cuestionario a ver si realmente han adquirido los conocimientos de cada uno de estos personajes históricos y se les da hasta un premio y todo, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea surge precisamente porque nosotros queríamos montar una exposición de mujeres pioneras, pero no queríamos que fuera una exposición con cartelería donde los niños fueran pasando y leyendo. Entonces, bueno, decidimos que la mejor idea para poder llevar a cabo nuestro objetivo era contar con niñas que revivieran esas figuras históricas. Y así nos hicimos con este elenco de magníficas chicas, alumnas nuestras, excelentes alumnas, que no dudaron en un momento en aceptar nuestra propuesta. Y como cada una de ellas nos va contando por qué son pioneras en ese campo y además lo hacen de una manera magistral, pues la idea era que después de terminar la exposición todos los alumnos pudieran un poco ponerse a prueba. Si habían estado escuchando a nuestras alumnas, podían responder de forma correcta a las 15 preguntas que planteamos a través del Kahoot. Y el equipo que mayor puntuación saca, efectivamente se va con un pequeño detallito dulce del centro, porque ya sabéis que los presupuestos en los centros educativos públicos es escaso. Pero bueno, aún así hemos podido tener ese detalle con los ganadores. Pues Ana Belén, vamos a intentar, si te parece, conversar con alguna de estas figuras históricas. Tenemos aquí detrás a Tina Turner, que está ella muy puesta. Hola Tina, buenos días. Buenas. ¿Puedes mirar para nuestro compañero cámara y contarnos tu historia, por favor? Claro. Mi nombre es Tina Turner, pero me conozco sobre todo como la reina del rock, y aquí explico la historia de cómo hice esta transición. Primero que todo, yo nací en el 39 en Tennessee, Estados Unidos, pero lo más importante acá es que puedo estar rodeado de música y me encantaba la música y me hacía feliz y me quería dedicar a ello. Después de esto me uní a la banda de mi marido, que aunque me llame realmente Ana Moe Bullock, pues me conocen como Tina Turner. Ese era mi nombre artístico en esa banda. Aunque a mí me presentaron para realities, para muchos conciertos y muchas entrevistas, y era escuchada a nivel solamente nacional en ese entonces, en todos los rincones del país, realmente no podía ser muy escuchada, ya que mi marido abusaba de mí de muchas maneras y hacía de que, aunque me hiciera feliz la música, no era feliz en la banda, pero si me quitaba la música tampoco era feliz, llegando a un punto en mi vida realmente muy bajo. Fue ese el caso de que en los años 80 estaba tan harta de que decidí ser vocalista, ser solista y llenar escenarios sola. El punto es que en las décadas 80 llenar un escenario sola
sin nadie, sin ser la vocalista de, la amiga de o algo de, era muy complicado y no era muy vendido. Entonces yo fui pionera en ello y a la gente le encantó, al escenario le encantó y me empezó a conocer más que Tina Turner, la reina del rock. Y en escenarios en América, en Europa, gané muchos Grammys, gané muchos discos, pero más que el éxito, lo que más quiero que se resalte en mi historia y lo que yo siento que la enseñanza de la historia es que si en una sociedad va a haber algún marginado que se quitará la voz por horas, por semanas, hasta por años, y que no creo que mi historia tenga que ser repetida para que a alguien se le vuelva a quitar la voz. Muchas gracias por escucharme, mi nombre es Tina Turner, la reina del rock. Bueno, pues de la reina del rock, Susana, vamos a pasar a Coco Chanel. Ella es un icono de la moda que nos va a contar también su historia. Para aquellos que no sepan quién es Coco Chanel, cuéntanos. Pues yo soy una diseñadora magnífica, la mejor de todas, sin duda. Y pues eso. ¿Y pues qué? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus logros? Bueno, pues yo de pequeña quería ser cantante, pero es que yo no pude. ¿Como Tina Turner? Sí. Quise ser cantante, pero es que yo no tenía su vozarrón, yo no tenía ese talento. Entonces, pues me dediqué a la costura, que por cierto yo aprendí a coser en un orfanato. Sí, y pues gracias a ese talento que tenía yo en la costura, pues empecé a hacer el sombrero en un sitio ahí y me hice famosa, porque una actriz se puso uno de ellos y pues gracias a eso pues mi carrera por los aires, perdón. Y luego pues gracias a ello pues salí en la revista Vogue, hice tienda, primero en la ciudad y ya después en el mundo completo. Luego hice mi propio perfume, que es este, para que lo veáis vosotros, para que lo compréis. Luego, cuando hice el perfume, todo magnífico, el favorito de Marilyn Monroe, y a partir de ahí todo para arriba. Bueno, pues estupendo. Y ya por último, una última figura histórica, Amelia Earhart. Creo que se dice así, ¿no? Sí, se dice así. ¿Quién es Amelia? Pues bueno, soy Amelia Earhart y nací el 24 de julio de 1897 en Kansas, Estados Unidos. Y a mí la verdad es que desde joven me fascinó la aviación. A los 23 años fue cuando me subí a un avión por primera vez, ahí dando inicio a mi carrera. Y fui la primera mujer en 1928 en cruzar el Atlántico como pasajera y en 1932 la primera en sobrevolar el océano. Mi mayor logro siempre fue ir de Hawái a California en 1935. En 1937 intenté dar la vuelta al mundo en avión, pero desafortunadamente mi avión desapareció en el Océano Pacífico, pero mi legado como pionera sigue vivo. A lo largo de mi vida me he enfrentado a muchos desafíos, pero yo siempre he pensado que las mujeres podemos lograr lo que nos propusiéramos. Mi historia siempre ha demostrado que con perseverancia y con coraje podemos lograr todas nuestras metas. Muy bien, Susana, pues ahí queda eso. Con perseverancia y coraje las mujeres pueden lograr sus propias metas. Hemos visto 3 figuras históricas, son un total de 20, quedan muchas más, Isabel la Católica, Cleopatra, Hipatia, etcétera, etcétera. Así que ya saben, Luis de Camoens está dándolo todo para celebrar el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, Raúl, por esa conexión, por esta información y por esta actividad que se está llevando a cabo hoy en este 11 de marzo, día en el que continúan llevándose a cabo actividades con motivo del 8M. Y hoy, hace 21 años, del peor atentado que ha sufrido España a lo largo de su historia. Vamos a hablar de este asunto en la tertulia de hoy con Soraya Pouso. Buenos días. Buenos días. José Antonio Carracao, muy buenas. Buenos días. Y Enrique Ávila, muy buenos días. Hola, buenos días. Aquel 11 de marzo de 2004 se produjeron hasta 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron matando en la explosión a un policía, con lo que el cómputo global de estos atentados ascendió a 193 fallecidos. Vamos a recordar hoy cómo se vivió en Ceuta aquel fatídico 11 de marzo, cómo lo contamos y cómo lo recuerdan nuestros contertulios. Era 11 de marzo de 2004. Así comenzaba el informativo de la televisión pública hace hoy justo 21 años.
A primera hora de la mañana nos despertábamos sobrecogidos con las imágenes que nos iban llegando desde las distintas televisiones nacionales. Nadie podía pensar ayer, salvo los asesinos, que el país iba a vivir hoy la jornada más trágica, sangrienta y despiadada que haya escrito el terrorismo en nuestro país. Las víctimas se contabilizan a cientos, los heridos superan el millar, al igual que las familias españolas que hoy han visto cambiar su futuro. Para ellos el horizonte se ha vuelto más turbio y triste. Para el resto de españoles, la sensación de impotencia y de dolor ha sido generalizada. Mañana, ojalá sea la última vez, volveremos a gritar no al terrorismo. Señores, buenas noches. Jornada trágica, vivida segundo a segundo y que pasará a la historia con la más dolorosa de España. Un dolor que se extendió a toda la programación de Radio Televisión Ceuta. Este era el comienzo del magazine de esta casa, El Paseo. Señoras y señores, hoy ni siquiera podemos comenzar con el saludo habitual y muchísimo menos en el tono en el que habitualmente solemos hacerlo. Estamos tremendamente consternados, como todos ustedes en sus casas. Estamos estremecidos ante el mayor atentado que ha conocido nuestro país. La información sobre esta barbarie la están ustedes obteniendo al minuto de todos los medios de comunicación, tanto locales y nacionales, que nos estamos sumando a ese tremendo dolor y a esa terrible tragedia, que además pues se une a la rabia y a la impotencia y que va creciendo a medida que suben las cifras de muertos. Ese 11 de marzo a la 1 de la tarde, delegación del Gobierno reunía a todos los representantes de las fuerzas vivas de la ciudad. Todos ellos mostraban su repulsa y acordaban convocar para el día siguiente una manifestación ciudadana. El presidente reunía a su gabinete de crisis para evaluar la situación. Este va a ser un día muy triste para la historia de España. Este dolor no se va a olvidar jamás. Esto estará en la conciencia de todas las personas y en la memoria de todas las personas de buena voluntad, que digo son abrumadora mayoría, y esto no se va a olvidar jamás. El atentado terrorista pilló al entonces secretario general de Comisiones Obreras de visita en nuestra ciudad, un atentado que canceló toda su agenda. Y ante hechos como los de hoy, lo que dice Comisiones Obreras es que no pasarán. Es que los designios de los asesinos tienen que chocar con los designios de la mayoría del pueblo español, la mayoría democrática, que no va a ceder a ningún chantaje, por muy sangriento que sea. Se decretaban 3 días de luto oficial y se cancelaban todos los actos de campaña de las elecciones que se celebrarían el día 14, una campaña que en Ceuta por aquel entonces estaba protagonizada por PP, PSOE, Izquierda Unida y PSPC. En el ámbito educativo, ese 11 de marzo se realizó una concentración silenciosa de 5 minutos en las puertas de la Facultad de Educación y Humanidades, mientras que los alumnos de empresariales emplazaban a la ciudadanía a asistir a un acto de duelo y a una misa por las víctimas en el tanatorio de la ciudad a las 9 de la noche. Asimismo, se suspendían las clases para la jornada siguiente. En definitiva, un día de hace 21 años en el que Su Majestad el Rey pronunció quizás uno de sus discursos más amargos. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias de una locura macabra sin justificación posible. Estos repugnantes atentados solo merecen la más enérgica y absoluta condena. También me dirijo a los heridos y a sus familias, para expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación. Vuestro Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan.
21 años hace de estas imágenes, de estas informaciones y de la apertura de nuestros programas aquí en la televisión pública. ¿Cómo recuerda esa situación, esos atentados terroristas? ¿Qué hacía? ¿Y qué impacto ha tenido ahora, 21 años después, o a partir de ese momento? Enrique, ¿qué ha supuesto para ti este atentado o estos atentados terroristas? Bueno, yo estaba en Ceuta, estaba destinado en regulares y recuerdo perfectamente, volvía de correr por los pantanos y el comandante de la Guardia, el sargento primero González, me acuerdo de todos los detalles, fue el que me comentó lo que había pasado. Han pasado 21 años y a mí me ha sorprendido hoy, yo creo que es de lo que yo he oído en radio, el primer programa que veo que trata el tema. Es triste que pronto hemos olvidado. Decía el presidente, decía el rey, no lo olvidaremos nunca, sí lo olvidamos. Lo hemos olvidado y para mí lo más triste, por supuesto, son los 193 muertos, 192 más 1, que es lo que se suele decir, pero la constatación de que no se ha investigado, y no es entrar en teorías de conspiración, porque no sabes a quién puedes cargar la intencionalidad, las culpas, sino simplemente decir, esto no ha quedado claro. Incluso en su momento hubo algunas personas que dijeron que es que la sociedad española no estaba preparada para saber la verdad. Yo creo que eso es un grave error. La sociedad española era lo suficientemente madura para conocer la verdad. Pero hay tantas cosas que dice, bueno, ¿qué prisa hubo en destruir los vagones cuando las pruebas de un juicio se mantienen años y años y años? ¿Qué prisa hubo en todo? ¿Qué problemas hubo con que se presentase a juicio una mochila que no era, pero que la policía reconoció que es que era una que era igual? Una furgoneta que luego no fue la que había participado. Es todo tan oscuro que dices, qué mal lo hicimos. Y luego constatar que aquel día España perdió una guerra, lo que pasa es que no sabemos contra quién la perdimos, pero perdimos una guerra. José Antonio. Bueno, que no. Yo me acuerdo que en aquel momento estaba muy pendiente de las elecciones, lógicamente. Yo tenía 25 años y recuerdo que iba de suplente en las listas al Senado, detrás de Manuel Tenorio. Entonces nosotros estábamos muy volcados. Elecciones que se celebraban el día 14, exacto, 3 días después. Exacto. Nosotros estábamos muy volcados con la campaña, estábamos muy interesados con la situación y de repente pues nos sobrecogió a todos, ¿no? En la candidatura del PSOE. Esta situación y lo recuerdo con mucha angustia. Y es lo que en la pieza se oía a Cristina, ¿no? Decir, ¿no? Que el dolor que nos provocó a toda la sociedad, que luego, un poco al hilo de lo que decía, que estaba interviniendo, se convirtió en una indignación también, ¿no? Porque empezamos a conocer que el gobierno de José María Aznar estaba mintiendo a la sociedad española. Entonces, ese dolor se fue transformando en indignación y tuvo como consecuencia una respuesta muy multitudinaria en las urnas, ¿no? Pero al hecho concreto, ya te digo, lo vivimos yo personalmente con muchísima angustia, con muchísimo dolor y sobrecogido, ¿no? Como toda la sociedad. ¿Coincides con Enrique en que lo hemos olvidado? Enrique, perdona que antes te quería nombrar y justo ahí se me iba, digo que ha intervenido porque no me salía. Bueno, es verdad que siempre se ha hecho referencia, ¿no? a ciertas deficiencias en la investigación, que tiene como consecuencia seguramente el conocer todas las personas que estuvieron implicadas, hasta qué punto estuvieran implicadas, las condenas que recibieron. Son 3 solo los que están en prisión, de los 18 así que se sentenciaron, solo 3 continúan en prisión. Y bueno, lo que sí es verdad que aquí hubo un intento de ocultar la realidad. Si la realidad total la conocemos o no la conocemos, yo lo desconozco. Pero lo que sí hubo un intento fue de primer momento, hasta por lo menos que pasaran las elecciones, no decirle a la sociedad española, y es lo que decía Enrique, que no se la tomó como madura, de decirle a la sociedad española
que esto no tenía nada que ver con ETA, o por lo menos que ETA no era el autor del atentado. El atentado era un movimiento yihadista y por lo tanto esto se iba a relacionar con la posición de España, con la foto de las Azores, en fin, con lo que todo el mundo conoce, ¿no? Y el interés que tenía el gobierno de José María Aznar era evitar ese conocimiento por parte de la sociedad hasta pasada por lo menos las elecciones. Pero en un mundo donde ya era global, donde ya la tecnología era imposible ocultar esa realidad, y al final hubo una contestación mayoritaria por parte de la sociedad, sobre todo de esa utilización, ¿no?, de la información. Soraya. Bien. Bueno, yo recuerdo porque había recién parido a mi tercer hijo, ¿no? Y recuerdo que esa era, me refiero en la situación personal. En el análisis, en el contexto, no estoy de acuerdo con Enrique en ese sentido. Es decir, esa teoría conspiranoica que parecía ser, que al final era, ¿no?, quizás a lo mejor dejado veladamente, que no solamente, digamos, igual se refiere a lo que es el autor intelectual, ¿no?, de estos atentados, ¿no?, que al fin y al cabo quizás no se supo llegar, digamos, a la pirámide, ¿no?, a esa X. Obviamente, lo que sí entiendo es que hubo quien realmente ocultó datos en ese principio fue el Partido Popular. Aún recuerdo a Cebes, ¿no?, dando esas, bueno, sí, esa rueda de prensa, ¿no?, o más que bien las declaraciones, asegurando y aseverando que era ETA quien había sido la que había causado el atentado. Eso provocó que, bueno, al final fue la prensa, ¿no?, la que dislucidó un poco el asunto, y es la cadena SER, creo que fue en concreto, donde empezó a ver que había una furgoneta, que había un Corán dentro de ella. El Mundo enredó demasiado. El periódico El Mundo creo que fue quien realmente alimentó mucho esta teoría conspiranoica, que al final el juez Bermúdez tuvo lo que tuvo sobre la mesa y tuvo que dictar sentencia sobre ello. Entiendo que si algo se escapa, no podemos hacer elucubraciones diciendo se nos ha escapado algo, con lo cual no sabemos muy bien realmente. Yo creo que sí, lo que realmente es el núcleo, el origen de este atentado fue un atentado terrorista, pero no asociable a ETA. Se decía que quizás porque había goma 2 que había vendido por Asturias y que quizás ese explosivo se correspondía con lo que se utilizaba por ETA, pero al final se descubrió que no tenía nada que ver, ¿no? A mí la verdad, lo que sí saco y pongo en valor es la sociedad española en ese sentido, porque estaba nombrado a dedo Rajoy, creo, quien iba después a gobernar, prácticamente se le daba por vencedor de las elecciones, y salió la sociedad española con un lema: antes de votar queremos la verdad. Y se cambió las elecciones en nada. Fue el inicio en el que Zapatero acabó siendo presidente del gobierno, con todas las encuestas totalmente en contra. A mí esa obviamente es el atentado más feroz que ha tenido España y creo que también Europa. Eso es como lado totalmente negativo. Si tenemos que sacar algo obviamente no hilado, pero sí algo en lo que a madurez de la sociedad española, es por lo que realmente no abogo o no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. La sociedad española es madura porque a la sociedad española no le gusta realmente que le mientan. Y ahí se demostró que se produjo un vuelco en las elecciones porque la gente no votó con la cartera y votó con el corazón, en el sentido de que ante una situación de tal calibre no podríamos tragar con mentiras. Y eso es lo que realmente le produjo la defenestración a Aznar. Yo considero que Aznar ha sido el mejor gestor que ha tenido España como presidente del gobierno, pero uno de los peores presidentes del gobierno en cuanto a división de la sociedad. Y una de las causas fue hombre, él no tuvo nada que ver con esto, pero sí realmente alinearse en según qué posiciones anteriores con según qué presidente de Estados Unidos, estableciendo un eje del mal, un eje del bien, los pies encima de la mesa, estamos trabajando en ello con acento tejano, y después fumándose un puro a las Azores cuando se estaba determinando realmente bombardear o no, eso a colación anteriormente, ¿no?, después del 11S, todo ese caldo de cultivo realmente, obviamente no es justificable.
no estamos hablando aquí de una justificación, pero sí realmente provocó quizás ese rechazo a un presidente que realmente se estaba alineando, yo creo que en ese momento, a distinción de lo que creo que de ahora, en ese momento, con una posición en la que era realmente muy contraria al mundo en general. Enrique, por alusiones, ¿quieres comentar algo? Sí. En el fondo, creo que los dos me dan la razón. Yo he dicho que ese día perdimos una guerra, porque una guerra siempre imaginamos como está ahora mismo Ucrania, con bombardeos y tal, pero teóricamente una guerra no tiene por qué ser así. De hecho, ya la definición clásica de Clausewitz decía la continuación de la política por otros medios. Al fin y al cabo, en lenguaje nuestro podríamos decir que una guerra es una serie de acciones que pueden llegar a ser violentas, destinadas a quebrar la voluntad del adversario. Entonces, en esto los dos han reconocido que lo que se consiguió es cambiar la opinión pública española. Bien, yo voy a... Lo primero, esas elecciones no debieron celebrarse, porque la ley electoral española dice, por eso hay un día de reflexión, que se desarrollarán en un ambiente de calma social, que no hubo. Es más, seguramente, si las elecciones se retrasan un mes, el PSOE habría ganado por más, porque es cuando empieza a descubrirse todo. Porque se culpa mucho al gobierno de Aznar de las primeras declaraciones, pero es que estamos en una sociedad de la inmediatez de la noticia. Entonces, las noticias que daba el ministro del Interior, era Cebes, creo recordar, eran noticias sobre los indicios que iban llegando. Había dos opciones, o no hablar o decir lo que te va diciendo la policía. Hacía muy poco tiempo antes, más o menos un mes, detuvieron a un comando de ETA que iba hacia Madrid con una furgoneta con explosivos y con un plano de los trenes de cercanías y de metro de Madrid, poco antes, en un mes. Es decir, la policía tenía indicios, era goma 2, que era lo que usaba la policía, tuvo unos indicios. Efectivamente, según se iban descubriendo las cosas, se vio que ETA, al menos, no había sido el autor material. Pero yo, cuando yo he intervenido antes, lo que yo criticaba es lo rápido que se cerró la investigación. No hemos querido saber más. La sociedad española tuvo una respuesta ejemplar como ayuda a los damnificados por el atentado, a las víctimas, pero los gobiernos españoles, el que había en ese momento y el que llegó después, no tuvieron la misma conducta en cuanto a intentar esclarecer al máximo los hechos. Porque cuando sucede un atentado, que como bien ha dicho Soraya, es el más grande que ha padecido Europa, España y Europa, no se puede cerrar en 3 años. Eso es una cosa que hay que investigar. Las causas judiciales, aquí hay causas judiciales por muchísimo menos, que están 6, 7, 8, 10 años abiertas. No veo la prisa en cerrar esa causa judicial, no veo la prisa en destruir pruebas, es a lo que yo voy, y digo que teorías conspiranoicas aparte. A mí no se me ocurriría nunca pensar que el PSOE tuvo algo que ver con el atentado, no quiero ni pensarlo. O sea, y entonces, no lo digo, ¿a dónde vamos? Por favor. Sí. Vamos a que no se ha investigado quién fue el instigador de esto. No se ha investigado lo suficiente. El señor X. Se ha cerrado, se ha dicho, ya está, esto es así. Solo que te hagas esa pregunta en negación, me parece, no voy a poner un calificativo, pero me parece que se está saliendo de todo, de toda la ética. No se me ocurriría pensarlo. No, perdona, nada más que hagas esa negación ya la estás dejando sobre la mesa, perdona, Enrique. Estoy diciendo claramente... De verdad que cuando tengamos hoy, 21 años después, que yo por eso me he sonreído un poco antes, al principio, porque no sabía cómo arrancar mi intervención, porque yo no quería entrar en esta cuestión. Me parece que hoy lo que tenemos es que recuperar el dolor de la sociedad que sentimos en aquel momento para mostrar nuestro rechazo ante cualquier conducta de este tipo, ante cualquier atentado, ante cualquier actitud totalitarista. Incluso también mostrar nuestro rechazo porque en su momento hubo una islamofobia muy grande en España que también nosotros tenemos que condenar, porque todos los musulmanes españoles estaban con el dolor, estaban con la misma indignación. Hoy era el momento para recordar y hablar de estos temas. Y tú, desde el primer momento, has introducido la teoría de la conspiración como que no quiero entrar en ella, pero sin embargo te permites
la licencia, yo creo, con todo el respeto, de asegurar que se destruyeron pruebas, de dejar la negación sobre la mesa, de que si el PSOE tuviera algo que ver, tú no lo quieres pensar, pero, hombre, me parece que llevar el debate hacia esos derroteros... Quiero dejar muy claro que digo que yo no quiero ni pensarlo. Pero es como si yo digo, yo no quiero ni pensar que el Partido Popular quiso que esto pasara para que la gente pensara que era ETA. Es que si me hago ese tipo de preguntas... a mi expresión que no tiene, y si la has entendido así, te pido... Yo me refiero a que a mí no se me ocurre pensar que pudo participar el PSOE. Entonces, lo que digo es que no se ha cerrado buscando quién estaba al final del hilo. Hay una sentencia judicial. Entonces es como pensar Soraya, que quién mató a Kennedy, ¿no? Es lo mismo. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? Y al final tendríamos entonces que ir a la revelación de secretos oficiales o tal o cual. Es decir, a mí lo que cuando las personas hablan de conspiración y después no dan una teoría que al fin y al cabo contradiga esa conspiración, entonces para mí no me vale. No me vale lanzar en el aire, hay una conspiración, pero después no puedo yo después sostener por qué la hay. Ese es lo que yo no estoy de acuerdo, porque entonces esto es dejar como todo un poco muy ambiguo. Hay una sentencia judicial que a mí me extraña mucho que el juez Bermúdez en ese momento admitiera que se hubieran destruyeran pruebas. Es decir, destruir pruebas es una afirmación muy grave. Otra cosa es que habría que preguntar al diario El Mundo con qué dijo que había una mochila cuando no la hubo y todas esas cosas. Es decir, se quiso poner mucho ruido porque obviamente al PP se le estaba yendo de las manos unas elecciones en las que daba totalmente por ganadas. Entonces, eso se venía a venir. Igual que la SER se anticipó totalmente a las declaraciones, a las manifestaciones del Ministerio del Interior en ese momento, ¿no? Porque realmente le llegaba la información a la SER antes que al Ministerio. Entonces, no creo que los servicios de inteligencia españoles, que obviamente son magníficos, pero le dieran noticias falsas al ministro. Es decir, en todo caso, creo yo que lo que hubo sobre todo es, como estábamos a nada de las elecciones, poder edulcorar o adornar un poco, porque la información, al fin y al cabo, ahí el periodismo hizo una labor, increíble, porque realmente en tres días se intentó confundir a la sociedad desde el punto de vista gubernamental. Y sin embargo fue la prensa quien realmente dio ese vuelco y por eso la sociedad salió. Es decir, por eso yo decía que se votaba más con el corazón que con la cartera, porque realmente económicamente España iba muy bien. Y a Zapatero no le daban ni un duro en ese momento para poder gobernar. Yo cuando se lanzan las teorías conspiranoicas me gusta que se digan lo contrario, es decir, no lo contrario, sino en qué te basas. Porque si me dices, no quiero ni pensar que estaba detrás del PSOE, pero hay una conspiración, entonces ¿quién es? ¿ETA? Dices, no fue ETA, entonces ¿quién es? ¿Quién ha sido? Es decir, cuando se piensa que hay una conspiración, habrá que sostener quién es el que estaba detrás de esa conspiración. Si no, al fin y al cabo, se dejan argumentos ambiguos y vanos, permíteme, y no sé, al final no se ahonda, sino simplemente se dejan palabras vacías sin llegar al contenido y a la conclusión. Me gustaría matizar, porque yo he dicho teorías conspiranoicas aparte. Yo no entro en teorías conspiranoicas. Entonces yo lo que he hecho en falta y reclamo es que la investigación no se cerrase tan pronto. Y pido disculpas porque efectivamente estoy pensando, como yo lo he dicho, parece que yo estoy diciendo, no, yo lo que quería decir es, yo no puedo pensar que el PSOE estuviera, perdón por la forma, es que me he dado cuenta cuando lo has repetido tú, no lo digo, yo no quiero pensar, no vaya a ser que esté, no, yo no puedo pensar que esté el PSOE, yo no puedo pensar que ninguna fuerza nacional, incluso partidos que hoy día podrían estar de alguna forma buscando irse de España o algo, no puedo pensar que van a cometer un atentado así en territorio nacional, no lo puedo pensar. No puedo pensar que la policía tenga interés en destruir pruebas. No, yo, si acaso, lo que achaco es falta de profesionalidad. Bueno, dijo Aznar que había gobiernos que podían cambiar el curso de unas elecciones. No sé si te refieres a eso. Información, yo no. ¿No te refieres a eso entonces? No, yo he dicho teorías conspiranoicas aparte. Yo he dicho falta de profesionalidad. Y también
Yo en algún momento he responsabilizado también al gobierno que había, porque cuando sucede algo en un país, el responsable nunca es ni la oposición, el responsable es el gobierno. Y el gobierno que hay es el que tiene que tomar medidas. Y he dicho antes que la población española, el pueblo de Madrid sobre todo, porque fue en Madrid, tuvo un comportamiento ejemplar, la clase política no. Y he dicho que yo creo que las elecciones no debieron celebrarse y creo que el PSOE habría ganado por más diferencia. ¿Por qué? Porque se iba sabiendo más. Y se iba sabiendo que el PP no asumió su responsabilidad y que el PP estaba dando a lo mejor información sin contrastar, posiblemente. ¿Y qué reacción ciudadana hubo aquí en Ceuta y cuál ha sido el impacto de este atentado o de estos atentados en las elecciones en Ceuta? Vamos a escuchar primero lo que nos han respondido en la calle y a la vuelta nos comentáis. Hombre, pues, como todos los españoles, ¿no? Con estupor y con rabia y con ganas de que se sepa quién fue el que, bueno, en teoría se sabe, pero que quede bien acreditado. Con rabia, con estupor y con muchas dudas. Cuando a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, cada vez con más dudas sobre la comisión y sobre todo el cerebro del atentado. Muy mal. Y sabía desde primera hora que no había sido ETA, seguro, porque si no hubiera sido el fin de ETA inmediatamente, pero lo viví muy mal, muy mal. Jamás pensaba que aquello iba a llegar al extremo de 234 víctimas, pueden ser, más o menos, ¿no? Y nada más. Pues muy mal, porque fue una noticia catastrófica y lo pasamos muy mal, muy mal. Fue una tragedia grandísima, nunca habíamos vivido eso. La verdad que fue tremendo, las noticias, la de gente que murieron. Pues qué le voy a decir, fue una cosa muy mala para España y en general para todas esas personas que perdieron a sus seres queridos. Imagínate cómo tienen que estar. En fin, Dios quiera que no vuelva a pasar cosas así. Pues la verdad es que en casa y la verdad es que con mucha preocupación. Fue algo fuerte para todos los españoles, ¿no? Vamos, para todo el mundo yo diría, ¿no? Que aparte de todos los españoles. Pero la verdad es que en casa lo estuvimos viendo por la tele y la verdad que muy preocupado y todo eso. Yo lo viví con un enfado muy grande, muy grande. A mí me dolió muchísimo ver cómo la vida de españoles se escapaba y nadie sabía ni por dónde le venían las tortas. Eso es el recuerdo que yo tengo de esos 11 años. Que se fueron la vida de 200 españoles y no sabemos ni cómo se nos fue. Cuando nos fuimos a aclarar, ya se había formado el taco. Estaba la gente tirando los andenes. Mal. Mi tío era de la Policía Local de Madrid y ese día precisamente cogía el cercanía, ¿se llama? Cercanía. Que se lo llevaba a Móstoles. Por los pelos no le pilla en todo ese masacre. Así que fíjate tú, si tenemos motivo para recordar las cosas tan feas. Y las feas políticas, que después hablaron. El 11M, pues muy mal. Con mucha pena de lo que había pasado y mal. La verdad que lo viví bastante de cerca, estaba todavía en el ejército y una cosa así todavía te pone un poquito más alerta de lo que normalmente sueles estar. Una pena, una desgracia tan grande y que no hayamos aprendido casi de los errores que cometemos en el pasado. Pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos progresando y vayamos no olvidando, porque el pasado no se tendría que olvidar, sobre todo para que no vuelva a pasar, pero mejorando las condiciones para que eso nunca vuelva a suceder, a ver si es posible. Fatal. Fatal, bueno, por noticia, no fuerte por noticia, pero fatal, porque una noticia fue una tragedia, ¿no? Por nuestro país, ¿no? Como bien sabemos todos, ¿no? Algo ya ha pasado y todo, pero vamos, que no se olvidan, ¿eh? No se olvidan los fallecidos del 11M, pero que aquello fue algo, vamos, para la historia. Pues estando de servicio y que además bastante triste y mal. La injusticia que hubo en aquel momento, pues penoso porque aún no lo recordamos, ¿eh? Así que no se vuelva a repetir. Pues yo lo viví mal porque además iba a Madrid
y pasando por allí era terrorífico. ¿Y a mi tío? Terrorífico. Fue horroroso. Y cuando vas ahora, yo sigo recordando. Desde entonces lo sigo recordando. Porque es muy triste, fue muy triste. Fue muy triste. Ese es el último mensaje, el último testimonio que nos han dejado en la calle, y en la misma línea de estas respuestas van las de la encuesta digital, que la van a volver a ver ahora en pantalla. La gran mayoría de participantes, un 74%, dice que lo vive o que lo recuerda con claridad y tristeza. Un 9% desconoce el 11M, desconoce qué ha ocurrido hace 21 años, y un 17% no recuerda mucho. También hay que tener en cuenta que a lo mejor parte de los participantes en esa encuesta digital quizá no tengan esos 21 años. Enrique, ¿cómo crees tú, cómo valoras tú la reacción ciudadana aquí en Ceuta? No sé si ha tenido impacto o no en las elecciones, y un poco la reflexión que hacemos en la ciudad después de 21 años de estos atentados, los peores atentados que sufrió España y Europa. Bueno, yo creo recordar que no tuvieron ningún efecto en las elecciones aquí en Ceuta, a nivel nacional sí, pero aquí no. Claro, la situación era de consternación, hubo manifestaciones de repulsa a los atentados, de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de apoyo al pueblo de Madrid, que tuvo un comportamiento excepcional. Pero, como vemos, el tiempo va diluyendo esto y yo quiero pensar que sería hoy más difícil que hubiese un atentado de este tipo, porque los sistemas de información, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya han vivido uno y estarán con más medios y más pendientes de que no pueda volver a repetirse algo así. Quiero pensarlo. Pues eso decía antes, ¿no? Aquí en Ceuta no tuvo como consecuencia un cambio en el guión que en principio las encuestas estaban marcando. Yo recuerdo que Juan José León Molina era nuestro cabeza de cartel, y yo decía antes, yo con 25 años iba de suplente en el Senado, ¿no? Y bueno, pues nosotros, verdad que tuvimos un comportamiento, creo, lo tengo que decir porque lo viví así, ejemplar, con el momento, con el respeto a la situación cuando hicimos. Es verdad que Ceuta, en ese sentido, todos los partidos actuaron muy correctamente, se paró la campaña, no se utilizó lo que ya estaba empezando a surgir, aquí no se utilizó. Y bueno, pues creo que un poco nos quedamos casi noqueados todos hasta que se abrieron las urnas, ¿no? Y la gente pues fue a votar y votó lo que cada uno consideró. Quizás no todo el mundo estuvo tan pendiente como a lo mejor en otras partes del país a lo que estaba sucediendo y a lo que se estaba conociendo, y al hecho de que comentábamos antes de que el gobierno de José María Aznar pues intentaba contener la información, ¿no? Soraya, sobre la reacción ciudadana y la memoria. Aquí. Sí, bueno, yo obviamente creo que, como en el resto de la península, ¿no? Consternación total y obviamente pues rechazo y repulsa. Si hay que hacer una reflexión es realmente, bueno, si ver después han seguido habiendo atentados posteriormente en Europa, ¿no? Y tal, ¿no? Creo que España cuenta con unos servicios de inteligencia muy buenos para hacer frente, pero siempre es necesaria la colaboración con otros países para determinar que esto, bueno, para determinar, afrontar y sobre todo reforzar que estos hechos no vuelvan a ocurrir, o que si ocurren no sean ya como organizaciones ni tal, sino que al fin y al cabo es lo que está pasando últimamente, ¿no? Es decir, que actúan como lobos solitarios o tal, refiriéndonos a lo que es el terrorismo radical, ¿no? Después, como reflexión también y como para aprender, como aprendizaje, entiendo que cuando en una situación de estas se da, las instituciones, sobre todo en este momento, bueno, o el gobierno de turno que deba de estar, y en general las instituciones, no deben de hacer una división entre víctimas, que eso sí pasó después en el 11M, ¿no? En el 11M parecía que estaban las víctimas del terrorismo del 11M, que eran aparte o totalmente con ideas contrarias o seguían otra senda distinta a las víctimas del terrorismo de ETA. Considero que eso es un error. Las víctimas son víctimas todas y no se puede hacer política con respecto a ello. Y creo que eso sí se hizo en un momento dado. Como reflexión,
sería eso en un futuro, que ojalá cada vez sea menos los hechos que tengamos que comentar sobre esto, pero que si tuviera que ocurrir, más colaboración. Y esperemos que no haya que contar más hechos como, ya está como Trump ahí para pacificar el mundo. Hablaremos otro día de ese asunto, nos quedará un asunto sobre la mesa porque tenemos que conectar con nuestro compañero Rafa Morales. Esos asuntos que quedan sobre la mesa, pues para otro día, ahí quedan pendientes para esta semana o la siguiente, cuando queráis. Soraya Pouso, muchísimas gracias, un placer como siempre. José Antonio Carracao, muchas gracias. Y Enrique Habla, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente para seguir hablando y opinando sobre cuestiones de actualidad y de interés. Nos vamos con Rafael Morales, vamos a hablar de paz, mejor que de atentados terroristas, y vamos a sumergirnos en ese barco escuela de la paz que lleva a 30 jóvenes a bordo, que ya ha llegado a Ceuta, adelantó un poco la llegada prevista para hoy, bueno, pues llegaba a la tarde de este lunes, y con 30 jóvenes a bordo, como decimos, y Rafael Morales está, bueno, pues en condiciones de contarnos qué se hace, en qué consiste este buque escuela y qué va a hacer aquí en Ceuta. Muy buenas de nuevo, Rafa. Muy buenas, un buque escuela, Le Bel Espoir, creo que lo he pronunciado bien, que es de ámbito pacífico, intercultural, donde se pretende que los jóvenes pues aprendan la importancia del diálogo entre culturas, pero quien mejor nos lo puede contar es Remy Boatán. Lo he dicho correctamente. Sí, sí, muy bien. Buenos días, acompañantes de estos jóvenes. Sí. Una travesía que comenzó el 1 de marzo, ¿no? Sí, que comenzó en 2020 con las encuentras de Bari en Italia, y luego en 2022 en Florencia, y 2023 en Marsella, 24 en Tirana, Albania, y ahora en 25 es otra forma de proyecto que lleva 20 jóvenes en este barco de todas nacionalidades del Mediterráneo, y pues están como 15 días en este barco. 3 días en Barcelona fuimos y ahora 2 días en Ceuta para aprender el diálogo intercultural, sí, que no es fácil y que tiene que aprenderse. Y pues son jóvenes de 20 a 30 años, son los que van a construir el Mediterráneo en el futuro, y entonces pues este es un ejercicio para aprender a vivir juntos con nuestras nacionalidades, nuestra religión, nuestro pensamiento político también, y compartir y aprender a la diferencia. ¿Cómo es el día a día en el interior del barco? ¿Qué rutinas hacen? ¿Cuáles son las actividades? Pues es diferente cuando estamos en escala, que de cuando estamos navegando. Cuando estamos navegando es como en un barco, tenemos cosas que hacer, cocinar, limpiar, comer, dormir, y también llevar el barco con las velas y todo. Y cuando estamos en Barcelona o en Ceuta como hoy, vamos a encontrar a la gente, a las comunidades locales, y tenemos mañana un programa muy, muy interesante con musulmanes, judíos, cristianos y también hindús, para pues continuar a aprender la diferencia y conocer a los otros. Han llegado a Ceuta quizás antes de tiempo por la presencia de un temporal, sí, y han recalado antes. Sí. ¿Han podido ver ya la ciudad? Porque les esperan visitas a la Puerta Califal, a la Basílica Tardorromana, a mezquitas, a iglesias. Hemos visto un poco de la ciudad paseando, pero no hemos cuidado no ver lo que tenemos que ver el día 12. Entonces, hemos visto algunas cosas, pero no todo. ¿Qué impresiones tienen los chicos de Ceuta? Pues que llueve mucho. Hay mucha lluvia, aunque sabemos que no es el natural, no es habitual. Pero muy bonita ciudad, con esta cerca de Marruecos. Es una ciudad intercultural también, se siente. Y ya. Y los jóvenes están recopilando capítulos en un libro, ¿no? Para luego trasladar en cada escala, hacen un tema, un capítulo del libro, para luego, cuando se recopile todas las anécdotas, trasladárselo al Papa Francisco. Sí, no estamos de vacaciones, trabajamos un poquito, la mañana y la tarde. Hay temas que tenemos que trabajar,
hay un tema muy principal en esta etapa. Hay 8 etapas en todo el proyecto. En esta etapa trabajamos al diálogo intercultural. El diálogo de la cultura es el tema. Pero tenemos 7 otros temas que alimentan a este tema principal, como el sitio de las mujeres en Mediterráneo que trabajamos hoy, como por ejemplo que tenemos el environmental, como el medio ambiente, sí, cuidado del medio ambiente, sí, que es común en Mediterráneo entre todos los países. Pues las religiones, las discusiones entre cristianos, entre musulmanes y cristianos también, judeos, pues todo eso. Es decir, una amplia amalgama de temáticas que van desde precisamente cambio climático, medio ambiente, la religión, la interculturalidad, 8 meses de travesía. Remy, muy buena suerte en el mar y a disfrutar estos días de Ceuta. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Pues este barco que va a estar en Ceuta todavía durante unos días disfrutando de toda esa idiosincrasia caballa, religiosa, cultural, como nos decía Remy, trasladándole a los jóvenes que aprendan el diálogo intercultural y preservando lo que es todo el cuidado también hacia el Mediterráneo. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Te quedas en tierra o te subes a bordo? Me voy a quedar en tierra, que todavía tenemos faena por delante, y disfrutando también desde aquí, de cuando los chicos salgan y puedan ir a diferentes lugares de Ceuta. Bueno, pues nada, ya nos irás contando, pídenos paso. Venga, y nosotros continuamos también contando cuestiones de actualidad y de interés. Ahora vamos a presentarles a una nueva asociación. Nace, una entidad destinada a construir un espacio de comprensión, de apoyo, de desarrollo y de empoderamiento para personas neurodivergentes. La asociación se llama Neurodiversidad Ceuta y para conocer más detalles estamos con su presidenta, Siham Lanren. Muy buenas. Hola, buenos. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a la asociación, a su presidenta, a su persona por estar con nosotros para presentarnos a la criatura. ¿Qué es la asociación Neurodiversidad Ceuta y cuál es su objetivo, con el que nace? Vale, para entender un poquito qué es la neurodiversidad Ceuta, el concepto de neurodiversidad requiere también que expliquemos qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo se entiende por ese proceso en el que todavía está el cerebro y el sistema nervioso en maduración y se producen una serie de condiciones que alteran un poco ese cerebro, lo que sería fuera de lo que se conoce como típico. En este caso pues se pueden manifestar diferentes condiciones como pueden ser el TDAH, el trastorno del espectro autista, las altas capacidades y las dificultades específicas del aprendizaje. En este caso todas ellas engloban la neurodivergencia. Y la asociación en sí se centra precisamente en dar esa visibilidad a esas neurodivergencias que han encontrado su espacio en la sociedad ceutí para ser identificadas, comprendidas y encontrar un acompañamiento específico. ¿Qué es? Acaba de definir el término neurodivergencia y neurodiversidad. Neurodivergencia y neurodiversidad vienen a ser exactamente lo mismo. Son dos formas distintas de dirigirse al mismo colectivo. Ajá. ¿Y cuál es el objetivo con el que nace la asociación, aparte de visibilizar y sensibilizar sobre la situación que viven las personas y las familias que tienen algunos de las condiciones de neurodiversidad o de neurodivergencia? El objetivo principal es concienciar a la sociedad, visibilizar la variabilidad humana que existe en nuestro entorno, dar acompañamiento a esas familias y a los usuarios y, por otro lado, también ofrecer herramientas a las distintas comunidades, tanto educativas, sanitarias y en general a la comunidad social, para que entiendan que esta neurodiversidad forma parte de nuestro día a día y que hay que incluirla y no hacer un trabajo de exclusión. ¿Y en ese trabajo de sensibilidad podría ponernos algún ejemplo? Sí, desde charlas en instituciones como, por ejemplo, colegios, centros sanitarios, a pie de calle, charlas, webinars, también a través de las redes sociales. ¿Y qué se cuenta en esas charlas, en esos encuentros, en esas webinars? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Algún ejemplo en concreto de una persona o una familia que tiene en su casa algún caso de neurodiversidad? En lugar de hacer lo típico, que sería explicar
en qué consiste, lo queremos hacer también a través de en voz propia. Ajá. Es decir, que a través de, por ejemplo, una persona Sí. que ya sea neurodivergente o un familiar, no tiene por qué, pues que cuente su vivencia de lo que ha ido experimentando para que otra persona también pueda sentirse identificada con esa ¿Y puede situación. compartir con nosotros alguna experiencia en primera persona? Yo en primera persona también podría compartir. Sí, pues adelante. Pues a ver, normalmente solemos identificar, por ejemplo, en el caso de las altas capacidades, pues alumnos que suelen ser académicamente excelentes, pero no tenemos en cuenta también que pueden ser también alumnos que estén en fracaso escolar, por así decirlo, porque están desmotivados, porque no se encuentran en un ambiente estimulativo, etc. Entonces, por ejemplo, yo en primera persona puedo decir que yo, por ejemplo, me he sentido muchas veces como una persona con altas capacidades de no ser comprendida tampoco en muchos entornos y que muchas veces en mi etapa formativa no me he sentido tampoco lo suficientemente estimulada. ¿Y cómo puede enfrentar esa situación, ese problema, ese sentimiento, esa sensación que viven personas como en tu caso, las instituciones, las administraciones y los diferentes ámbitos sanitario, educativo, administrativo en general? Lo primero de todo es informar a la ciudadanía. Y cuando una persona está informada, pues adquiere también esos recursos para saber a qué profesionales dirigirse para elaborar un diagnóstico, una orientación, etc. En cuanto a las instituciones educativas, pues contar con programas mucho más específicos que puedan potenciar talentos y a nivel sanitario, pues sobre todo que no se entienda tampoco como que son personas, desmitificar un poco el mito, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo, ¿cuántos usuarios tiene la asociación y cuántas personas forman parte de la entidad? Actualmente, formando parte de la entidad, somos 5, contando voluntariado. En cuanto a los usuarios, en principio estamos enfocados a trabajar con altas capacidades y dificultades de aprendizaje dentro de esa neurodiversidad, entendiendo que en Ceuta ya hay otras entidades y asociaciones que también trabajan con esa neurodiversidad y que hacen un como trabajo, TDAH. exacto, y que hacen un trabajo cada uno en su ámbito ejemplar, y nosotros nos queremos centrar sobre todo en esas neurodivergencias que no son tan visibles. Altas capacidades. Exacto. Y dentro de esa especialización, por decir de alguna manera, dentro de la neurodiversidad, ¿cuáles serían los puntos, los pasos a seguir y las reivindicaciones? Nuestros pasos a seguir son, primero de todo, el acompañamiento a la persona, que se sienta comprendida, que se sienta apoyada, que encuentre los recursos suficientes tanto a nivel académico, emocional y social, y acompañamiento a las familias, porque muchas de esas familias no saben a dónde dirigirse, no saben cómo manejar la situación, muchas de ellas tampoco han adquirido la información suficiente. Entonces nosotros lo que queremos es también normalizar el que alguien sea neurodivergente no requiere tampoco de correcciones. Vivimos en una sociedad que cada vez va a ser más neurodivergente. ¿Y cuántos usuarios o cuántas personas tiene previsto atender en la asociación? En cuanto a talleres dentro de la institución, aproximadamente unos 30 o 40 usuarios. 30 o 40 usuarios. Sí. ¿Cómo se financia? Pues se financia, nosotros hemos pedido una subvención que depende de delegación del gobierno. Delegación del gobierno, habéis pedido sí, la subvención. Exacto. Inserso. Sí. Y de esa financiación es de donde se va a financiar todos los costes que están relacionados con alquiler, nóminas, etc. ¿De cuánto es la subvención? De 120.000. Mientras tanto se financia con fondos propios. Y no sé qué mensaje le gustaría darle a la sociedad, a los telespectadores, a la ciudadanía en general, sobre la importancia de reconocer y valorar la neurodiversidad y también sobre el trabajo que va a llevar a cabo esta asociación. No sé si a lo mejor hace falta también voluntarios, socios, no sé. Pues como es una sociedad reciente y es nueva, cualquier ayuda es bienvenida. Entonces, en principio, cualquier persona que le interese el tema, que quiera hacerse voluntaria, que quiera ser socia, que, por ejemplo, quiera ayudar a difundir el mensaje a través de sus redes sociales, que quiera cooperar con nosotros en cuanto a la difusión de lo que es la neurodiversidad, cualquier familia que se sienta identificada con la asociación, cualquier persona que no haya encontrado su lugar a donde poder acogerse. Y el mensaje que queremos al final transmitir es que la neurodiversidad no es una enfermedad neurológica, es una condición del cerebro, una manera diferente que tenemos de procesar, de comprender el mundo, y que lo que al final nos hace es que exista una variabilidad humana.
Y con respecto a las altas capacidades, ¿qué indicios pueden indicar a una familia que su hijo o hija puede tener esta capacidad? Vale, en primer lugar, las altas capacidades, si se detectan precozmente, suelen aparecer rasgos como, por ejemplo, aprendizaje mucho más rápido, suelen tener mayor sensibilización, mayor capacidad emocional para identificar cosas. También tienen un pensamiento mucho más creativo, son mucho más en cuanto a pensamiento divergente. Entonces, tienen unas características y una manera de aprendizaje que es diferente al aprendizaje que consideraríamos como neurotípico. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros los objetivos de esta nueva asociación que acaba de nacer, la Asociación Neurodiversidad de Ceuta, Sijam Blanre, que es la presidenta y aparte es psicóloga, aparte, bueno, pues activa de esta nueva asociación. Muchísimas gracias, insistimos, y que vaya muy bien esos objetivos y esas reivindicaciones. Gracias. 11:48, nos vamos hasta el Teatro Auditorio del Rebellín para poner el broche a esta conexión con la actualidad local en directo, pues con un tono creativo, artístico y teatral. Ya se avecina, Raúl Llamas, la 25ª edición de la muestra teatral, infantil y juvenil de la ciudad autónoma de Ceuta, y ya arrancan los ensayos. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues efectivamente estamos inmersos en uno de los ensayos del Colegio San Daniel, de hecho los hemos interrumpido, el Colegio San Daniel que debuta esta tarde a las 5, por eso esta mañana están dándole que te pego aquí, afanándose para que todo quede pero que muy bien, que seguro que va a quedar así. Y para hablar de estos ensayos y de la obra de esta tarde tenemos con nosotros a Juanma López, profesor del Colegio San Daniel. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esta tarde vais a representar una obra que lleva por título El circo en Sandanova, vaya nombre, ¿no? Efectivamente, fue la idea de mezclar Ciudad Nova con el Colegio San Daniel, entonces nos salió ese nombre, nos gustó la idea y dijimos, pues este nos parece bien. Hemos estado viendo los ensayos, se trata de una obra visualmente muy atractiva, con luces de neón, mucha oscuridad, muchas luces, mucho movimiento. Coméntanos un poco en qué consiste. Pues lo quisimos enfocar desde la idea de una ciudad nova, de una ciudad futurista, muchas luces de neón, luces fluorescentes. Entonces se nos ocurrió que toda la actuación pues fuera con muy poca luz y que fueran los niños los que brillaran, que son los que realmente van a brillar. Y bueno, pues poco a poco lo que hemos intentado es ir adaptando las actividades y que todo esté enfocado, todo esté ambientado en un mundo de neón, de luces LED y de colores y diversión. Es música moderna que me comentabas que ha sido compuesta para la ocasión. No hay diálogo, pero sí hay una línea argumental. Efectivamente, la música nos la ha hecho un antiguo alumno del año pasado que está empezando a producir sus propias canciones y se lo comenté y él encantado. Miguel Osuna se llama este chaval y él encantado, ha estado participando, ayudándonos a nosotros desde el primer día que le propusimos la idea y nos ha hecho cada canción para cada actividad que hemos pensado en este circo. ¿Y cómo habéis elaborado estos trajes, Juanma, que se iluminan en la oscuridad? Eso ha tenido que ser trabajoso, ¿no? Ha sido muy trabajoso. Pues buscamos la idea, cómo lo íbamos a hacer, y una vez que nos pusimos a pintar, tiramos de mano de obra de Lampa y nos echaron una manita, que menos mal, y así están. Creo que han quedado bastante guay, bastante chulos, distintos. Por último, Juanma, ¿alimenta para un profesor, para un docente como tú, el implicarse en una actividad tan creativa como esta? ¿Te enriquece personalmente? Evidentemente a los alumnos seguro que sí, porque salen de la monotonía, pero vosotros echáis más horas de lo que os corresponde en preparar este tipo de cosas. ¿Os alimenta? Muchísimo, sí, muchísimo. Vamos, a mí me vale nada más que luego sus comentarios, su sonrisa, su gana cuando estamos en clase, eso se nota muchísimo. La diferencia es brutal. Y sí, estas son actividades que, como tú has dicho, salen de la monotonía, son distintas, sobre todo de convivencia, porque aquí estamos juntando a 4 grupos distintos, de 4 clases distintas del colegio, 2 de primaria y 2 grupos de primaria y 2 grupos de secundaria, de distintas etapas, y la convivencia, el trabajo, el sentimiento de grupo, de piña, la empatía, el trabajar con sus compañeros, la responsabilidad por que salga bien, la parte de acrosport, que necesitan esa seguridad, confiar en sus compañeros. Pues la verdad que es una actividad que enriquece mucho. Por último, Juanma, aprovecha que estamos en directo, mira a la cámara e invita a los ceutíes a acudir esta tarde aquí a ver la obra. Bueno, pues estáis invitados esta tarde a las 5 de la tarde, estamos aquí en el Auditorio de Rebellín y os esperamos en el Circo de Sandanova.
Bueno, pues Susana, ya he escuchado. Hacerle caso a Juanma. El Circo de Sandanova os espera esta tarde a las 5 en el Teatro Auditorio del Rebellín. Es una apuesta valiente, visualmente muy atractiva y que no os va a defraudar. No os lo perdáis. Pues muchas gracias, Raúl, por traernos un adelanto de esta obra, de este teatro, de este espectáculo que va a poner en escena en las tablas del Auditorio del Rebellín el Colegio San Daniel. Así llegamos al final de esta conexión con la actualidad local en directo, una conexión que vuelve mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, y desde aquí, como siempre, darles las gracias por acompañarnos un día más. Hay que recordarles que sigan conectados con Beatriz Palomo y todo su equipo en esta hora, a partir de las 2. Las noticias de la jornada en la primera edición de Informativos y, mientras tanto, toda la información a golpe de clip en la página web rtvc.es. Nada más, muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.